tan integrador que van a aparecer los conceptos que han estado viendo desde la unidad temática 1. Entonces, justamente en realidad es para recordarles que si bien son temas vinculados al sistema nervioso o en este caso integrando la regulación de las funciones vitales, se tocan temas que han visto en prácticamente todas las unidades temáticas. Eso habla de cómo se va complejizando y cómo se va integrando los contenidos a lo largo de las unidades temáticas. Justamente haciendo hincapié en eso, es que, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de las primeras unidades temáticas, hablábamos de que nos centrábamos en todos los procesos teóricos del año pasado, por eso estaba bueno traérselos acá? Nos centrábamos en los procesos que determinaban y que tenían relación con la perfusión tisular. Y para recordar este concepto importante, hablábamos de perfusión tisular como un proceso fisiológico donde se da la constante renovación y mantenimiento del medio interno de cada célula, con el aporte de oxígeno y nutrientes, y a su vez la remoción de los desechos del metabolismo celular. Por eso, ¿se acuerdan que en las primeras unidades temáticas que hablábamos de homeostasis celular, homeostasis tisular, hacíamos hincapié en estos modelos que tenemos acá? Cuando tenemos que ver entonces que esa perfusión tisular está impactada y determinada principalmente por la presión arterial media y por el aporte de oxígeno, que está determinado a su vez por el contenido arterial de oxígeno, que está dado por el transporte vinculado a la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno. Entonces hoy lo que vamos a vincular son esos dos parámetros que están en negrita, la presión arterial media y cómo se regula esa presión arterial media y cómo está integrada funcionalmente a la regulación de la presión arterial de oxígeno, pero siempre en este contexto que hace a la perfusión tisular adecuada, que hace a la homeostasis de cada célula del organismo, para no perder el contexto en el que está todo integrado. Entonces, cuando hablamos de los procesos que participan en la regulación de esos parámetros fisiológicos, presión arterial media, presión parcial de oxígeno arterial. Y vamos de nuevo, la tablita, que es esta tablita la tienen que tener como una hoja de ruta cuando estén estudiando para el final, porque básicamente no conocer los mecanismos de regulación de estos parámetros fisiológicos que son los más importantes del medio interno es causa de muerte súbita en un examen oral de fisiología, porque es causa de muerte en un futuro paciente que ustedes tengan. Entonces, por eso le digo como una hoja de ruta. Es una síntesis de lo que sí o sí tienen que poder manejar y correlacionar en un examen final de fisiología. Y hemos ido viendo distintos mecanismos que tienen que ver con estos parámetros, que son los parámetros regulados, y ahora hablamos de la presión arterial media y vamos a ver cómo se vincula estos dos parámetros, que es el volumen efectivo circulante, la osmolaridad plasmática. Acá tenemos la presión parcial arterial de oxígeno, la de dióxido de carbono, y cómo a su vez también esto impacta en el balance ácido-base, que lo hemos estudiado a través de la concentración de protones en esos líquidos extracelulares. O sea, estos parámetros que están marcados acá están íntimamente relacionados en su regulación. Y en esta visión clásica hablamos de la variable regulada, que es la que tenemos acá, la variable regulada, que es la que es sensada, y acá tenemos los sensores, ¿sí? Y que esa variable regulada mantiene el rango, por eso hablamos de que estos son los rangos que sí o sí tienen que tener y saber manejar adecuadamente, que cuando hablamos de esta visión clásica hablamos de que tenemos que tratar de integrar esa variable controlada o regulada con identificar el lugar del sensor, cómo actúa ese sensor, las vías que llevan la información, en qué centros se integran, las vías aferentes, los efectores y las respuestas, y tener en cuenta que esas respuestas implican variables de respuestas, que son las variables que son modificadas por ese efector y que terminan de
Por eso hablamos de adaptables, porque generalmente tienen un gran rango de manejo, como la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Es una variable de respuesta siempre, no es una variable regulada. Ese sería el típico ejemplo. Pero, ¿por qué es una variable de respuesta? Porque modificando la frecuencia cardíaca se logra esa regulación de la variable regulada, que es, por ejemplo, la presión arterial. Entonces, siempre fíjense que volvemos a los mismos conceptos, teniendo en cuenta que tanto señales externas como internas, modificaciones del medio interno, son los que modifican el estatus de esa variable regulada y desencadenan la actividad de estos sistemas de regulación. Y que la relación con el medio externo, que es lo que estuvimos viendo en todos los anteriores teóricos, también tiene un gran impacto en la regulación de estos parámetros del medio interno, donde justamente es donde se integran esos conceptos que estuvimos viendo de esterocepción e interocepción en el impacto de todo lo que son los aspectos afectivos y cognitivos sobre el sistema autonómico y el sistema neuroendocrino. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que sería el marco de los conceptos que ustedes ya manejan, vamos a hablar de la regulación de estos parámetros que mencionamos recién. Cuando hablamos de entonces la presión arterial media, que ya la hemos definido, ya sabemos de qué se trata, porque lo hemos visto cuando vimos lo que es sistema circulatorio, hablamos de los determinantes, ¿sí? Entonces, esos determinantes serían lo que conocemos como variables de respuesta en un sistema de regulación. La presión arterial media es la variable regulada y esos determinantes son los que se van a ser modificados, por eso hablamos de las variables de respuesta. Entonces, relacionamos directamente, ¿sí?, la resistencia periférica total y el gasto cardíaco. Siempre ahí podemos ya empezar a integrar todo lo que son las leyes biofísicas, por ejemplo, en este caso, la aplicación de la ley de Ohm para poder interpretar los determinantes, que son variables de respuesta de la regulación de la presión arterial media. Y así podemos encontrar los determinantes que impactan en la resistencia periférica total y los determinantes que impactan en el gasto cardíaco. Pero este modelo que tenemos acá es un modelo que habla de los determinantes. No nos está representando este modelo la regulación de la presión arterial media, ¿sí? Porque se acuerdan que esa regulación en el modelo clásico debemos poder identificar un sensor, una vía aferente, un centro de control. Y acá no, solamente estamos observando los determinantes. Esto es para que ustedes, cuando vean en los libros, puedan identificar un modelo que señala los determinantes, que los tenemos que tener claros, porque van a ser las variables de respuesta, o sea, las cosas que van a cambiar y se van a modificar en función de los cambios de la presión arterial media, de los modelos de regulación de la presión arterial media. Este sería otro modelo de determinantes de la presión arterial media, donde obviamente vemos en todos ellos que el volumen sanguíneo es uno de los determinantes. Fíjense que acá cambia, acá está aplicado ese determinante en función de la ley de Ohm y de ahí se abre, y en este caso no, pero obviamente todos estos son determinantes de la presión arterial media. Y el volumen sanguíneo y la osmolaridad son dos variables reguladas que a su vez pasan a ser determinantes de la presión arterial media. Por eso cuando las marcamos en la tabla dijimos que están íntimamente relacionadas, pero no son lo mismo. Ahora vamos a ver en qué se diferencian. Entonces, cuando hablamos de esta regulación de la presión arterial, dijimos que identificábamos, por ejemplo, sensores que se llaman varoreceptores en el caso que estamos hablando de la presión arterial. Esos varoreceptores
vamos a ver que están ubicados en vasos arteriales importantes. Entonces acá ya ubicamos, decimos, este modelo me está representando en cierta forma cómo están correlacionados esos determinantes en la regulación. Entonces tenemos varios receptores identificados. Y fíjense que en la tabla hablaba de que de efectores y de las variables de respuesta. Entonces buscamos efectores y variables de respuesta y encontramos la resistencia periférica total, la frecuencia cardíaca, la contractilidad y el retorno venoso. O sea que acá tenemos los determinantes de la presión arterial media que participan de estos mecanismos de regulación. Ahora, para entrar en mayor detalle, vamos a empezar a hablar de estos varoreceptores. Estos varoreceptores que señalamos recién en el modelo anterior son los que llamamos varoreceptores de alta presión. Y si nosotros vemos en este gráfico, si acá establecemos la presión arterial media y vemos que en este lado establecemos la frecuencia de descarga normal de esos varoreceptores, en este punto lo que encontramos es que a la presión arterial media normal, esos receptores, esos varoreceptores están descargando, tienen una frecuencia de descarga, están sensando, porque esos vasos donde están ubicados, obviamente, tienen una distensión debido a la presión arterial que rige sobre ellos. Por lo tanto, en presión arterial normal, esos varoreceptores están mandando señales, por eso estamos diciendo que están sensando constantemente los posibles cambios en la presión arterial media. Ahora, también vemos que no todos están, que hay una sensibilidad a esa presión arterial media que es cercana a 100 milímetros de mercurio, 93 más o menos. El 50% de esos varoreceptores están descargando, o sea, están emitiendo señales que se van a integrar como señal de sensado constante de la presión arterial media. Ahora, si aumenta la presión o disminuye la presión, sí se modifica la descarga de esos varoreceptores. Entonces vamos a ver que si en esto representaría la onda de presión arterial, están descargando con esta frecuencia, si aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia de descarga. Y si disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia de descarga. Eso nos está representando lo que llamamos código neural, que habíamos visto en aquellas primeras clases. Y esta es la representación de ese código neural en cómo el aumento de la presión arterial genera aumento de la frecuencia de descarga y la disminución de la frecuencia de descarga. ¿Cómo se genera eso? Esos receptores que están ubicados en el seno carotídeo, en el callado de la aorta, son terminaciones nerviosas libres que están entre las capas media y adventicia del vaso. Entonces, la distensión de la pared del vaso ante aumentos de la presión arterial distiende y abre canales de calcio y sodio, y eso aumenta la despolarización y aumenta la frecuencia de descarga. En el caso que disminuye esa distensión, se disminuye la frecuencia de descarga. Por eso son mecanorreceptores que sensan la distensión de la pared arterial. A mayor distensión, mayor frecuencia de descarga. Y responden mejor a los cambios de presión. Y tienen una desventaja, entre comillas, y es que se reajustan a las... en algunos casos, porque hay diferencias entre los aórticos y los carotídeos, algunos en unos pocos minutos, otros tardan unas horas, pero terminan adaptándose a los nuevos valores. Ahora, cuando cambia nuevamente la presión, nuevamente se emite esa señal aumentando o disminuyendo la frecuencia de descarga. Por eso se dice que sensan principalmente cambios en la presión arterial. Y esas señales, como vías aferentes, son llevadas por el neumogástrico y el glosofaringio.
¿A dónde llega esa información? Como vimos, toda la información que tiene que ver con la interocepción se integra en el núcleo del tracto solitario. Fíjense que acá tenemos a esos varoreceptores carotídeos, pero también llega información de otros receptores que vamos a ver, que son los quimioreceptores, receptores que se ubican también en el corazón y en las venas pulmonares o en el mismo pulmón. O sea que toda esa información es integrada en las distintas estructuras del núcleo del tracto solitario. Y todas estas aferencias liberan glutamato, o sea que quiere decir que estimulan al núcleo del tracto solitario. Y ese núcleo del tracto solitario, además de integrar toda esta información de estos interoceptores, también en esta área postrema que está vinculada al cuarto ventrículo, que es parte de los órganos circunventriculares, que ya sabemos que es donde no hay barrera hematocefálica, y los mensajeros químicos de la periferia pueden impactar directamente, es justamente de esa forma de integrar también información del estatus del medio interno a través de mensajeros químicos. Y obviamente lo que hemos visto nosotros de input descendientes de amígdala y hipotálamo, que a su vez integraron información del córtex, del cíngulo. Por lo tanto, toda esa información de centros superiores, de la periferia a través de, del área postrema y de todos los interoceptores se integra en el núcleo del tracto solitario. A su vez, también hay liberación en ciertas circunstancias de citoquinas inflamatorias que pueden, por ejemplo, modular y estimular las terminaciones presinápticas. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hay fiebre, hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Parte de la explicación es que las citoquinas inflamatorias, como la prostaglandina 2, se liberan en este núcleo de tracto solitario y estimula que esas aferencias que llegan se liberen más glutamato, y eso hace que la respuesta esté aumentada. Entonces, ese núcleo de tracto solitario tiene redes neuronales dentro. Dentro de esas redes neuronales hay algunas neuronas inhibitorias que hacen que se integre toda esa información. Y fíjense que hablábamos de las señales descendentes, neuroendocrinas, metabólicas, porque por ejemplo, ahí también se integra información metabólica como glucosa, aminoácidos y estados emocionales. Entonces, toda esta información dijimos que libera glutamato, que agregamos la información de que en esas redes neuronales hay interneuronas inhibitorias que liberan GABA, y van a coordinar entonces cómo va a ser la respuesta. Entonces, cuando hablamos del reflejo varoreceptor, la coordinación en el núcleo del tracto solitario de esa respuesta, de esa información que llega como frecuencias de descarga a través del glosofaringio del vago, activa dos vías paralelas. Fíjense que acá tenemos el núcleo del tracto solitario, es estimulado por esos dos grupos de varoreceptores, el núcleo del tracto, siempre estimulado porque dijimos que se libera glutamato en el núcleo del tracto solitario. Ahora, dentro del núcleo del tracto solitario dijimos que había vías interneuronas inhibitorias y excitatorias. Esas dos vías paralelas, entonces, las vamos a llamar vía cardioinhibitoria, que tiene un componente parasimpático dominante, donde este núcleo del tracto solitario activado tiene vinculación con el núcleo ambiguo y el núcleo motor del vago, que obviamente son quienes determinan la descarga tónica parasimpática preganglionar. Y fíjense que acá le incorporamos la palabra tónica. ¿Qué quiere decir? Que estos dos grupos que tenemos acá, este grupo parasimpático y, como vemos al lado, el grupo simpático, ¿sí?, tienen liberación tónica, o sea que constantemente están generando potenciales de acción. Y dependiendo de la información que viene del varoreceptor y de cómo se integra el núcleo del tracto solitario,
esa descarga tónica es aumentada o es inhibida. En este caso, justamente se llama cardioinhibidor parasimpático, ya le está dando el efecto, que quiere decir que cuando está estimulada esta vía, ¿qué ocurre? Disminuye la función cardio, o sea, del gasto cardíaco, porque disminuye la frecuencia cardíaca, y a su vez, al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. O sea que por eso se llama vía cardioinhibitoria. Por el otro lado tenemos la vía vasomotora, que tiene que ver con el componente simpático de este reflejo vasoreceptor. En este caso, fíjense que aparece una interneurona, y esta interneurona es inhibitoria. O sea que cuando el núcleo del tracto solitario está estimulado, ¿sí?, o aumenta su estimulación, ¿qué pasa? Aumenta o estimula más a esta interneurona que es inhibitoria, que libera GABA. ¿Y sobre quién libera GABA? Sobre el conjunto de neuronas que regulan la actividad tónica simpática, que se llama, los nombres específicos son justamente área vasodilatadora, que es el núcleo caudal ventrolateral, y esta, la rostral, que se llama cardioexcitadora porque es la que mantiene el tono simpático de la vía. Por lo tanto, esta aparición de esta neurona, interneurona inhibitoria, es la que ejemplifica que la misma señal, que es el aumento, por ejemplo, de la descarga del vasoreceptor, va a tener efectos distintos sobre la vía cardioinhibitoria parasimpática o sobre la vía vasomotora simpática. Ahora vamos a ver específicamente. Entonces acá, cuando estamos representando esa información que llega al núcleo del tracto solitario, y en este caso tenemos esta interneurona que es inhibitoria. Y esta sería la preganglionar y postganglionar simpática. Y esta es la neurona que regula el tono de frecuencia de descarga de la vía simpática. Por lo tanto, si acá tenemos modelizado toda la información que recibe el núcleo del tracto solitario de los vasoreceptores, y acá tenemos entonces las dos vías. La cardioinhibitoria, la cardioinhibitoria que es parasimpática, con sus dos núcleos principales, cuyo efector es el corazón, y la vasomotora, donde tenemos acá la vía inhibitoria, y que sus efectores son el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, esas vías eferentes y efectores dijimos que son regulados por el sistema autónomo. En el caso del corazón, ya esto es casi un repaso, tenemos al nodo sinusal, al sistema de conducción y al miocardio como subestructuras dentro del corazón que son impactadas por el nivel de descarga, ya sea del simpático o del parasimpático. En el caso del simpático sabemos que los receptores beta son los que son activados, que se encuentran en el nodo, en el sistema de conducción y en el músculo. En cambio, que esto es lo que está representado acá, en cambio, el M2, de la liberación de acetilcolina por el sistema parasimpático, impacta en el nodo principalmente y un poquito en el sistema de conducción. Y ahí tenemos la diferencia de cuando hablamos que el aumento de la actividad simpática aumenta tanto la frecuencia cardíaca, la conductividad, como la fuerza de contracción del miocardio, a diferencia de que si aumenta la actividad parasimpática, lo que se modifica es la frecuencia cardíaca y la conductividad solamente. ¿Por qué? Porque no está inervado por el sistema parasimpático el músculo cardíaco. Y en el caso del otro efector, que es el vascular, tenemos dos lugares en ese sistema vascular donde es estimulado el músculo liso arteriolar y el músculo liso venoso. ¿Por quién solamente? Por el sistema nervioso simpático. Van a encontrar en algunos casos que hay inervaciones parasimpáticas, obviamente, pero en este caso, cuando hablamos del sistema vascular que hace la resistencia periférica total, hablamos de las arteriolas sistémicas, cuyo músculo liso es inervado por el sistema simpático, y por
el sistema venoso, para la venoconstricción. Obviamente que también tenemos ahí diferencias. Tenemos receptores alfa 1, que recuerden que en el caso de del sistema simpático hay varicosidades, no hay terminales bien, bien definidas, y tenemos tanto receptores alfa 1 como alfa 2. La diferencia, fíjense, es la distancia, y eso va a tener efecto, ya sea porque tienen distinta afinidad, estos receptores, por la noradrenalina, como justamente la distancia en la que se encuentran es lo que va a generar la diferencia. Pero en ambos casos producen vasoconstricción. Cuando recordamos los mecanismos que tienen que ver con el nodo sinusal para ir, justamente decíamos, integrando, tenemos que recordar que la acción de estos neurotransmisores a través de estos subtipos de receptores impactan en los canales que hacen al prepotencial, que es lo que está en rojo. Lo que se cambia es el prepotencial en el caso de las células marcapaso, del nodo sinusal, impacta en el prepotencial, o sea, en esas corrientes IFANI, ¿se acuerdan? Que son corrientes compuestas donde hay sodio y calcio. Y la modificación de la apertura de esos canales es la que modifica la pendiente y la duración de ese prepotencial. Lo acorta y aumenta la pendiente y así aumenta la frecuencia cardíaca, o la alarga y disminuye la pendiente y así disminuye la frecuencia cardíaca en el caso de la acción del M2. Y cuando hablábamos de el beta 1, tenemos que recordar también a su vez la acción sobre el músculo, donde en ese músculo cardíaco, además de, dijimos, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de contracción y también aumenta la velocidad de relajación. Todo a través de la actividad del receptor beta 1. Y en el caso del músculo, sabemos que ese tono, esa descarga tónica que se mantiene simpática, es la que mantiene lo que llamamos tono vascular, que dependiendo que si aumenta la frecuencia de descarga, aumenta el tono, y si disminuye, hay vasodilatación, y eso es lo que nosotros consideramos para hablar de la resistencia periférica total. Y en ese caso, ¿se acuerdan que esta noradrenalina se coliberaba dependiendo del nivel de frecuencia de descarga, o sea, de la información que se integró y de la intensidad de la información? Se coliberan o no los neuropéptidos. Y esos neuropéptidos, ¿se acuerdan que son moduladores? Que lo que hacen es aumentar, por ejemplo, en este caso, la intensidad de esa vasoconstricción. Entonces, cuando la presión arterial media es normal, ¿sí? Existe, como dijimos siempre, una descarga tónica basal a través de estas dos vías del reflejo baroreceptor. Entonces, las señales tanto simpáticas como las parasimpáticas que arriban al corazón determinan principalmente la frecuencia cardíaca y obviamente la fuerza de contracción, y la señal simpática a través del vasomotor, el tono de la vasculatura. Siempre recordando que a la frecuencia de descarga en una presión arterial normal está más estimulada la vía cardioinhibitoria y menos estimulada, porque está esa neurona inhibitoria en el medio, la vía simpática. Por lo tanto, siempre estamos hablando de que a esa presión arterial media normal hay un freno al sistema simpático. Ahora, en el caso de que aumenta la presión arterial media, dijimos que aumentaba la frecuencia de descarga de la vía aferente. Y en ese caso, ¿qué pasaba? Aumenta la frecuencia de descarga de la interneurona excitatoria que va al cardioinhibidor, por lo tanto, aumenta la descarga parasimpática, disminuye la frecuencia cardíaca,
Y en la otra vía, que era la vasomotora cardioinhibitoria, se está generando un aumento de descarga de esta neurona inhibitoria. Por lo tanto, se aumenta la inhibición simpática de la vía simpática, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Disminuye la vasoconstricción, la venoconstricción, y disminuye el impacto de la vía simpática sobre la frecuencia cardíaca y sobre la fuerza de contracción. Y eso es lo que compensa ese aumento de la presión arterial, disminuyendo la resistencia periférica y disminuyendo el gasto cardíaco. Obviamente que siempre tenemos que tener en cuenta que no ocurre esto que ocurre en el núcleo del tracto solitario, no es solo por la información de los vasoreceptores, sino que tenemos que integrar el estado emocional o las conductas que se están realizando en ese momento. Por ejemplo, si, como hablamos, una respuesta al dolor, una respuesta al miedo, durante el ejercicio, o sea, todo eso es lo que se integra, no solo, acá estamos hablando, fíjense que separamos solo un pequeño pedacito diciendo lo que pasa con los vasoreceptores arteriales de alta presión. Ahora, ¿qué pasa cuando cae la presión arterial? ¿Sí? Vamos a ver que es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque dijimos que disminuye la descarga del glutamato en ese núcleo del tracto solitario, y en ese núcleo del tracto solitario disminuye a su vez la estimulación sobre la neurona inhibitoria GABA. Al perderse esa inhibición, aumenta la descarga simpática. Entonces, esa descarga simpática, ese aumento de descarga simpática por pérdida de inhibición, es lo que sucede acá en el núcleo del tracto solitario, y lo vemos como que las eferencias simpáticas aumentan la resistencia periférica total y el gasto cardíaco. Pero vemos que acá hay otro núcleo que aparece, que no habíamos visto antes, que es parte de este reflejo vasoreceptor, y es que esta neurona inhibitoria también está manteniendo una inhibición tónica, una inhibición sobre la actividad tónica simpática que regula el hipotálamo. ¿Y qué parte del hipotálamo? Regula la liberación de vasopresina. Por lo tanto, al inhibirse, al estar menos estimulada, se desinhibe, por lo tanto, termina estimulándose la liberación de vasopresina. Y por otro lado, también vemos, fíjense que depende del modelo, se va complejizando, vemos que de estas vías simpáticas no solamente van a llegar al corazón y los vasos, sino también a las suprarrenales y el riñón. Por lo tanto, esas vías simpáticas también estimulan la liberación de adrenalina en la médula suprarrenal, y a nivel renal también modifican el funcionamiento del manejo de los líquidos y de la producción de orina. Entonces, a nivel renal, esa actividad simpática ya un poquito habíamos hablado cuando vimos regulación del flujo renal. ¿Se acuerdan que cuando veíamos regulación del flujo renal decíamos, y acá hay una jerarquía que regula, acá hay una jerarquía que regula, una jerarquía superior? Bueno, esa jerarquía superior que impacta sobre la regulación local es la actividad simpática. Entonces, como dijimos, cuando se integra en el núcleo del tracto solitario, se activa la vía simpática por caída de la presión arterial. A nivel renal, esas vías simpáticas van a regular la resistencia de las arteriolas, y así van a impactar, por ejemplo, sobre el filtrado, sobre la tasa de filtrado y sobre el flujo sanguíneo renal. También tienen impacto directamente sobre las células tubulares, a través también de receptores alfa-1, igual que los que regulan la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo. En este caso, lo que van a tener impacto es en los mecanismos de reabsorción de sodio. Y tenemos también en las células yuxtaglomerulares,
que esa noradrenalina actúa sobre receptores beta 1 y lo que está regulando es la liberación de renina. Fíjense entonces que a nivel renal ese reflejo vasoreceptor tiene un montón de efectos. ¿Y por qué se los recalco? Porque generalmente se olvidan de esa rama, ¿sí?, del reflejo vasoreceptor. Entonces queda como descolgada la integración con la regulación del flujo sanguíneo renal. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el reflejo vasoreceptor, la actividad simpática ante una disminución de la presión arterial, impacta directamente sobre la función renal. Entonces, mantiene, dijimos, los niveles de vasoconstricción tónica. Ahora, esa jerarquía, dijimos, regulatoria de este nivel sistémico, genera que haya mayor vasoconstricción en la aferente que en la eferente. Y al haber mayor vasoconstricción en la aferente, justamente se redistribuye el flujo total, porque esa ubicación en paralelo quiere decir que sí, voy constriñendo las aferentes, que el flujo va a ser mayor en otros órganos. Por eso hablamos de redistribución del flujo en el sistema, a nivel sistémico. Ahora, a nivel renal específicamente, hay disminución de la tasa de filtrado glomerular. Al contrañir la aferente, disminuye la tasa de filtrado. Ahora, lo que pasa después del filtrado, ¿se acuerdan que estaba correlacionado con el flujo sanguíneo renal? Porque de la eferente se correlacionan todo el resto de los vasos que hacen a los mecanismos de reabsorción, ¿sí?, que se encontraban en serie con la red capilar del glomérulo, la red capilar peritubular. Entonces el flujo sanguíneo renal cae más que esa tasa de filtrado, por lo tanto la fracción de filtración aumenta. ¿Y eso impacta sobre qué? Sobre la capacidad de reabsorción del sodio en el túbulo, por esa dinámica que hay entre la filtración y el flujo sanguíneo renal. Entonces cae la pérdida de sodio, eso impacta obviamente en la reabsorción de agua y hace que aumente la reabsorción de agua. Y teníamos como otro de los efectos que dijimos, la acción sobre la liberación de renina a nivel del aparato yuxtaglomerular. Ahora, ese aparato yuxtaglomerular es muy importante, porque acá dijimos, se activa el reflejo vasoreceptor, tenemos las dos vías, que cuando disminuye la presión arterial, se activa lo simpático, esa vía simpática tiene gran impacto a nivel renal, pero además a nivel renal está llegando otra información, y el aparato yuxtaglomerular sería como el núcleo del tracto solitario del riñón. Es a donde arriba muchísima información que da idea de cómo está el medio interno. Entonces, tenemos, este es el mismo modelo que usamos cuando hablamos de flujo sanguíneo renal para que vean cómo están correlacionados. Entonces, dijimos que en este aparato yuxtaglomerular, en estas estructuras que están acá, llega información del vasoreceptor por el sistema simpático, ¿sí?, pero también llega información de los niveles de cloruro de sodio, de la misma presión arterial por la misma presión de perfusión de la arteriola aferente, lo que también da idea de el volumen del líquido extracelular. Fíjense que ahí tenemos los tres parámetros de los que hablamos al principio. Y cómo se sensan a través de vasoreceptores, que son vasoreceptores renales, no son los mismos que hablamos antes, son vasoreceptores intrarrenales, y en la mácula densa. Fíjense que entonces el tercero, el sistema simpático, todo esto lleva a la liberación de renina, o sea, tiene impacto en la regulación de la liberación de renina. ¿Cómo sucede eso? Porque ese aparato yuxtaglomerular, que contiene distintos tipos celulares, está íntimamente relacionado a través de uniones GAP. Por lo tanto, la información es rápidamente
coordinada en en todas las células que componen el aparato yuxtaglomerular. Entonces, vamos a ver cómo el sodio y la presión hidrostática del túbulo impactan sobre la célula que sintetiza y libera renina. Vamos a ir por partes. Entonces, este es el mismo modelo que vimos, si ustedes lo quieren revisar, y entonces vamos a completar la información que habíamos visto cuando hablamos del flujo sanguíneo renal. Entonces, dijimos secreción de renina. ¿Qué tenemos acá? Dijimos sistema un sistema que tiene que ver con la presión hidrostática de la arteriola, donde hay varoreceptores intrarrenales, por eso acá dice locales. Ahora, esos varoreceptores, que serían los que sensan, ¿qué cosa? La distensión de esta arteriola aferente dado por aumento de la presión arterial, o disminución en ese caso, y que sabemos que algunas de las células están acopladas por uniones gap en todo este sistema yuxtaglomerular. Entonces, este sistema de sensado, fíjense que se hace a través de un canal de calcio, que este canal de calcio se abre al aumentar la distensión por aumento de la presión arterial, y el calcio cuando ingresa, generalmente y acá es cuando empieza a haber como algunos disturbios cuando intentamos pensarlo, porque siempre generalizamos diciendo, cuando hay aumento del calcio intracelular, se aumenta la secreción por exocitosis. Bueno, en este caso no, porque el aumento del calcio que ingresa por estos canales estimula una fosfodiesterasa. Y esa fosfodiesterasa, ¿qué hace? Disminuye los niveles de AMP cíclico. Y ese AMP cíclico es el que estaba estimulando la liberación de renina. Por lo tanto, en este caso, este aumento de calcio inhibe las vías de transducción que liberan renina. Por lo tanto, y lo que es lógico, porque un aumento de la presión arterial, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Inhibir la liberación de renina. Y es a través de este canal de calcio. Ahora, si hay una disminución de la presión arterial, estos canales se mantienen cerrados, se mantienen más cerrados que antes. Por lo tanto, esta fosfodiesterasa no está activada, por lo tanto, la actividad de la adenilatoxiclasa está aumentada, porque también este calcio inhibe la adenilatoxiclasa, y eso hace que se aumente la liberación de renina a través de la proteína quinasa A. Y esto es lo que hablábamos mucho del crosstalk, o sea que cuando hablamos de la resolución, que en este caso de la actividad celular, que en este caso la liberación de renina, impactan muchísimas cosas. Lo otro que dijimos era simpático, varoreceptor intrarrenal, y lo otro que dijimos es el sensado en la mácula densa del cloruro de sodio. Entonces, también ya hablamos de la mácula densa y del cloruro de sodio cuando hablamos del flujo, de la regulación local del flujo. Entonces, acá que tenemos, nuevamente, fíjense los transportadores, y acá que tenemos lo que es liberado por la acción de la presencia o no de cloruro de sodio, que tenemos a la prostaglandina E2, en este caso, que acá la tenemos, y tenemos a la adenosina, que si no se acuerdan, ya es la que habíamos visto cuando hablamos del flujo local. Entonces, ¿cómo es esto? Lo que tienen en común es que al aumentar el flujo, fíjense qué pasa con la oferta en la mácula densa. Aumenta la oferta de cloruro de sodio en la mácula densa. ¿Por qué? Por este mismo mecanismo que habíamos hablado, de que al aumentar tanto el flujo como aumentar el flujo sanguíneo como la tasa de filtrado, se disminuye la eficacia del sistema de reabsorción. Por lo tanto, hay más cloruro de sodio que se oferta a la mácula densa. Esa sería la señal
que está traduciendo justamente la información de aumento del volumen y de aumento de la presión arterial como oferta de cloruro de sodio. Entonces, cuando aumenta, dijimos, aumenta el cloruro de sodio. Y en ese caso, dijimos, si la representación es el aumento de la presión arterial, nuestra lógica nos dice, tiene que disminuir la liberación de renina. Entonces, en ese caso, ¿qué se libera? Adenosina. Y la adenosina, fíjense que estimula una proteína GI que inhibe la adenilato ciclasa y eso inhibe la liberación de renina. En el caso de que disminuye el aporte porque hubo más reabsorción a lo largo del túbulo, disminuye el aporte en la mácula densa y en ese caso lo que ocurre en la misma mácula densa es que se activan unas quinasas que regulan en sub-upregulation de la COX-2, eso estimula que se libere prostaglandina E2 y esa es la prostaglandina E2 que se une a receptores y estimulan una GS que activan a la adenilato ciclasa. Entonces fíjense que en ese caso de baja de la presión arterial tenemos que se suman dos cosas, la estimulación renal a través de los receptores beta y la prostaglandina E2 a través de los receptores que se llaman EP4 y los dos estimulan la adenilato ciclasa y por lo tanto estimulan la liberación de renina. Entonces, en el caso de disminución, se estimula la liberación de renina. Acá nos queda otro factor importante que es la actividad de la óxido nítrico sintetasa, que libera óxido nítrico que también impacta, ¿ven? Que también impacta sobre el crosstalk de la célula liberadora de renina. ¿Qué pasa en este caso? En este caso de la liberación del óxido nítrico. El aumento de la presión arterial aumenta, cuando aumenta mucho la exposición, la oferta de cloruro de sodio, se activa esta óxido nítrico sintetasa y el óxido nítrico inhibe la liberación de renina. O sea que tanto adenosina como óxido nítrico inhiben la liberación de renina. Y tenemos a su vez hormonas que llegan, ya sean por vía sanguínea o por la misma producción local, que en este caso tenemos la angiotensina 2. En el caso de la angiotensina 2, el aumento de la presión arterial, al estimular el sistema renina, que saben ya por biología que se estimula el sistema renina-angiotensina, la angiotensina 2, que se produce por ese sistema, hace la retroalimentación negativa justamente sobre las células productoras de renina, que en este caso esa fosfolipasa C aumenta el calcio. Y nuevamente que tenemos que el aumento del calcio estimula la fosfodiesterasa, inhibe la adenilato ciclasa y por lo tanto inhibe la liberación de renina. En el caso que disminuya, como hay menos producción de renina, hay menos producción de angiotensina, cae la basal y se inhibe esta inhibición, por lo tanto se aumenta la liberación de renina. Y nuevamente volvemos a hablar del crosstalk, de que todo lo que vamos explicando es por la suma de un montón de vías intracelulares. Y tenemos que sumar algo que, si bien no impacta directamente en este sistema, que es que esa mácula densa también tiene sensores metabólicos. Uno de los principales sensores es la glucosa. Fíjense que al aumentar los niveles de glucosa que arriban a la mácula densa, ¿cómo impacta esa hiperglucemia? Impacta en el aumento de la producción de prostaglandina E2, que ya sabemos que estimula la liberación de renina. Y esto es el fundamento fisiopatológico de un montón de eventos que se producen, por ejemplo, en la enfermedad diabética, y tiene consecuencias sobre la fisiología renal. Por eso es importante recordar que también hay sensores metabólicos que impactan en el sistema
en la liberación de renina y por lo tanto en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces nosotros habíamos visto cuando en la regulación local del flujo sanguíneo renal, estos mismos artistas, digamos, estos mismos partícipes que ahora participan de la sistémica, del impacto de la regulación sistémica de la presión arterial. Ahora, ¿cómo se anclan, cómo se coordina esta actividad? Un poquito lo habíamos dado, lo vamos a recordar. Esto que está representado acá, si ustedes ven el modelo, fíjense que obviamente hablamos de cambios en la presión arterial, pero cuando vemos el desarrollo del modelo, estamos viendo el impacto sobre cada nefrona y cómo el aumento de la presión arterial aumenta la oferta de cloruro de sodio en la mácula densa, pero cómo en cada nefrona eso activa un mecanismo local de regulación del estado de contracción de la arteriola aferente. Y en este caso, el aumento, que representaba el aumento de la presión, aumenta el cloruro de sodio, aumenta la contracción de la arteriola aferente. Por lo tanto, eso que hace disminuir el flujo, como un mecanismo, ¿se acuerdan?, de retroacción túbulo-glomerular, porque lo que pasa en el túbulo con la oferta de cloruro de sodio impacta a través de la vasoconstricción arteriolar aferente en la filtración glomerular. Y entonces el aumento del cloruro de sodio de la oferta por aumento de la presión arterial genera liberación de ATP que genera una vasoconstricción arteriolar aferente. Ahora, esos dos procesos se dan al mismo tiempo, porque eso que hablamos de que hay mayor oferta en la mácula densa debido al aumento de la presión arterial, va a generar, por un lado, la vasoconstricción de la arteriola aferente. Esta rama sería el mecanismo local de regulación del flujo para mantener el filtrado adecuado. Y por otro lado, ¿qué hace? Inhibe la liberación de renina en las células juxtaglomerulares. Se dan los dos concomitantemente. Y es por eso que si ustedes vuelven a recordar la regulación del flujo local, habíamos visto este modelo donde se explica detalladamente esto que acá está como libera ATP la mácula densa, acá está relacionado con el pasaje de ATP a adenosina, la actividad de los receptores de adenosina, que van a producir vasoconstricción en el músculo liso de la arteriola aferente, pero en las células granulares juxtaglomerulares, ese aumento de calcio que dijimos inhibe la liberación de renina. Por lo tanto, las dos se dan concomitantemente. Y es por eso que a veces los mezclan y hablan que la liberación de renina participa de la retroacción túbulo-glomerular, y en realidad no, se dan conjuntamente los dos eventos, pero uno hace a la retroacción túbulo-glomerular y el otro a la regulación de la presión arterial. Y agregamos acá que se aumenta mucho la oferta de cloruro de sodio, se activa la óxido nítrico sintetasa y se libera óxido nítrico, que en ese caso, habíamos dicho, inhibe la liberación de renina, pero ese óxido nítrico ya sabemos de por sí que es vasodilatador, por lo tanto, en ese caso, produce una vasodilatación de esas arteriolas, inhibiendo la renina. Y la explicación de eso es que, fíjense que hablamos de que cuando ya es mucho más aumentada esa presión arterial, mucho más aumentada la oferta de cloruro de sodio, donde justamente esa vasodilatación opera como mecanismo contrarregulatorio, disminuyendo o atenuando este mecanismo de vasoconstricción de la arteriola aferente. Sería como un mecanismo compensador contrarregulatorio de la retroacción túbulo-glomerular. Ahora, ¿qué pasaba en el caso opuesto? Si disminuía la tasa de filtrado porque disminuye la presión arterial. Y habíamos hablado de que
aumenta la liberación de renina y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que en forma parácrina, ¿se acuerdan que se liberaba la prostaglandina E2? O sea que en ese caso, justamente cuando disminuye, se producen las dos cosas también concomitantemente. Aumenta la liberación de renina y se produce vasodilatación. O sea que también, al igual que con el aumento de la presión arterial, la disminución, también estamos hablando de que se producen las dos al mismo tiempo. Ahora, teníamos que sumar a esto, a la regulación de la presión arterial, a la retroacción túbulo-glomerular, la otra actividad, la otra correlación que se daba a nivel renal, que es el balance glomérulo-tubular. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos este modelo? Donde ese impacto de la presión arterial que impacta sobre la arteriola renal, impacta sobre la filtración glomerular, la tasa de filtrado, eso impacta sobre la reabsorción y eso es lo que determina la oferta en el túbulo distal en la mácula densa, que determina que la activación de ese túbulo, de ese feedback o retroacción túbulo glomerular, pero a su vez se daba este proceso que es que lo que venimos hablando siempre, que hay una correlación entre la tasa de filtrado y la actividad de reabsorción en el túbulo. Y que esa relación era que a medida que aumenta la carga tubular, al aumentar la tasa de filtración, aumenta la reabsorción. Pero ¿se acuerdan que obviamente es un mecanismo saturable esa reabsorción? Lo hemos visto con la glucosa, porque esos mecanismos de transporte puede aumentar mucho la tasa de filtrado, pero se saturan los transportadores, por lo tanto la reabsorción llega a un nivel en que se satura a pesar de que aumenta la carga tubular al aumentar la filtración. Y ahí es la importancia de que al estar limitado esta reabsorción se active al llegar mayor cantidad de cloruro de sodio, por ejemplo, la retroacción túbulo-glomerular. Entonces, además de regular el flujo, lo que está haciendo es regular la oferta distal de sodio. O sea que mantiene que el sodio sea reabsorbido en forma adecuada. Y ahí era donde se completa esta combinación de los tres mecanismos, donde si se satura ese balance glomérulo-tubular, porque aumenta demasiado, por ejemplo, el aumento de la presión arterial aumenta demasiado la filtración, ese feedback mantiene que al nivel distal la oferta de sodio sea la adecuada. Y fíjese que habla a los fines de ajustes facultativos, porque hablamos de que en el túbulo distal y en el colector se da la reabsorción facultativa. Y esa reabsorción facultativa es la que depende de hormonas. ¿De qué hormonas? Principalmente las activadas por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ahí es donde entonces completamos el panorama de cómo se integran estos tres procesos a nivel renal. Entonces, ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, dijimos que está determinado principalmente por una caída del volumen efectivo circulante. ¿Cómo definimos a eso? Como la fracción del líquido extracelular que está contenido en el sistema arterial principalmente. Y fíjense que ahí volvemos a la idea de este parámetro que hablábamos al principio, que es la perfusión tisular, que está representada por la presión arterial media. Si bien no son sinónimos, pero la presión arterial media funcionalmente se puede ligar a la presión de perfusión. Y hablamos de que los sensores son los vasoreceptores arteriales y renales. Vimos hasta recién que van a impactar en esto. Entonces, cuando cae, se estimula la liberación de renina por todos los mecanismos que vimos recién, tanto de vasoreceptor arterial de alta presión como renal, y la liberación de renina activa el pasaje de angiotensinógeno a angiotensina 1, la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, angiotensina 2,
Y esa angiotensina 2 es la que va a tener distintos efectores. Sería como la vía eferente esta angiotensina, y el efector los efectores son distintos órganos. En este caso que se está mostrando a la corteza suprarrenal y a la función renal, que termina regulando al manejo de sodio y agua a nivel renal. O sea que esto nos está diciendo de que, siendo el estímulo principal la disminución del volumen circulante efectivo, que impacta obviamente en la presión arterial, disminuyendo la presión arterial, el mantenimiento de este volumen depende principalmente del manejo de sodio, del manejo del sodio total corporal. Fíjense que no hablamos de la osmolaridad, sino del sodio total corporal que es manejado por el riñón. Que eso impacta justamente cuando hablamos del sodio corporal total, estamos hablando del balance del sodio, del manejo directo del sodio total, que teóricamente como balance, hablábamos siempre que balance, ¿qué quiere decir? Que lo que ingresa sale, y eso mantiene un contenido total de sodio al interior del cuerpo siempre en balance, siempre en el mismo valor. Teóricamente, si aumenta el ingreso, tiene que aumentar el egreso para mantener ese balance. Y esos ingresos son por la dieta, y los egresos son o por las heces, si es lo que no se absorbe en la digestión, o a nivel renal. O sea que el riñón es el que maneja principalmente el egreso en el balance de sodio y tiene directo impacto en el volumen efectivo circulante. Esa angiotensina 2 dijimos que tiene varios efectores. Las arteriolas sistémicas son uno de ellos, porque como dice la palabra angiotensina, está diciendo que tiene propiedades vasoconstrictoras, potentes, que regulan a corto plazo, se activan rápidamente. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque muchas veces los libros, con la función de sintetizar la información, hablamos de regulación a corto plazo, la regulación nerviosa, el vasoreceptor, el reflejo vasoreceptor, regulación a largo plazo, sistema renina-angiotensina. Y no, resulta que, como vieron ustedes, el mismo sistema simpático, al activarse por el reflejo vasoreceptor, estimula la renina y activa el mismo sistema renina-angiotensina. Por lo tanto, esa activación vasoconstrictora es rápida, ¿sí? Por lo tanto, y acá ¿cómo lo corroboraron? Eliminando todos los otros sistemas, dejaron en este animal de experimentación solamente lo vinculado al sistema renina-angiotensina, generaron una hemorragia, y lo que vieron, ¿sí?, es que se aumentaba, gracias a la presencia del sistema renina-angiotensina, la presión arterial, por un efecto vasoconstrictor. O sea que tiene un efecto rápido, ¿sí? Fíjense que en 10 minutos ya había colaborado con el aumento de un 50% de esa presión arterial. Después tenemos otros efectos que sí son un poco más lentos, que son a nivel renal. A nivel renal, los efectos van a ser no sobre la resistencia periférica total, sino sobre el sodio y por lo tanto el volumen circulante efectivo. Y va a manejar todas estas variables renales que estuvimos mencionando hasta recién. Tiene receptores principalmente en donde la arteriola eferente, y por lo tanto es vasoconstrictor principalmente eferente. Eso hace que, a pesar de que haya disminuido la presión arterial, se mantiene la presión efectiva de filtración, pero se reduce el flujo sanguíneo renal. Eso aumenta la eficacia del sistema de contracorriente en el enlace de Henle y disminuye la pérdida de sodio, en este caso disminución de la presión arterial. Por otro lado, esta angiotensina 2 sensibiliza la mácula densa, por lo tanto, al sensibilizar la presencia de la angiotensina 2 en la mácula densa, estimula el sistema de la retroacción túbulo-glomerular. También así disminuye la pérdida de sodio. Y a nivel del túbulo contorneado, tanto proximal, hacia el Henle, como distal, incrementa la actividad de los transportadores de sodio y cloro. Por lo tanto, aumenta la reabsorción de sodio. O sea que esta angiotensina 2 a nivel renal
tiene un gran impacto sobre la retención de sodio y así el aumento del volumen circulante. ¿Cómo se da? A través de esta actividad, a través de los receptores principalmente, que se llaman AT1, ¿sí? Esa angiotensina 2 se liga a receptores AT1 que son acoplados a distintos sistemas de transducción, y acá aparece que como sistema contrarregulador, esta angiotensina 2 es, digamos, escindida parte de su molécula a 1,7, genera una angiotensina 1,7 a través de la ECA2, que se ha hecho famosa ahora porque es el sitio de anclaje del coronavirus, y esa angiotensina 1,7 se une a otro subtipo de receptores, que fíjense que causa efectos contrapuestos. En este caso, nos estamos atendiendo solo a estos efectos que son los de la angiotensina 2. Otros efectores de la angiotensina 2 es el sistema simpático, que aumenta la liberación de noradrenalina, la corteza suprarrenal, que estimula la liberación de aldosterona, que ahora lo vamos a ver, y el hipotálamo estimula la sed y la liberación de hormona antidiurética. Por lo tanto, de esta forma, sobre todo a nivel hipotalámico, directamente aumenta el agua corporal a través de la ingesta. O sea que esta angiotensina 2, generalmente hablamos de que la angiotensina 2 estimula la aldosterona, fíjense todos los efectores que tiene y que concertadamente, por un lado, aumenta la resistencia periférica total rápidamente con ese efecto vasoconstrictor y por otro lado, a nivel renal, retienen sodio, aumentando el volumen circulante y por otro lado, aumentan directamente la incorporación de agua. La aldosterona, ¿qué efectos tiene al aumentar a través de este sistema? A nivel renal, ¿sí? La aldosterona, que saben que es recordamos porque esto ya lo han visto, que es liberada por la corteza, es de origen esteroideo, por eso es transportada por proteínas, por albúmino, por proteínas específicas. El receptor es intracelular, se acopla a factores de transcripción y por eso su actividad sí es más lenta, o sea que es más retardada la actividad de la aldosterona. Y a nivel renal estimula la expresión de canales de sodio, eso hace que se estimule la reabsorción de sodio, estimula los intercambiadores sodio-protón en las células principales del túbulo contorneado, lo otro es en las células distales, y en ese intercambio aumenta la secreción de potasio. También tiene receptores en el colon, donde estimula la absorción de sodio a nivel del colon. Por lo tanto, tiene dos efectores importantes. Y si vemos acá entonces, tenemos a la aldosterona actuando principalmente a nivel renal, ¿sí? Pero si bien acá lo estamos viendo en el contexto del impacto sobre la presión arterial, fíjense que también la ACTH estimula la liberación de aldosterona, obviamente que en mucho menor porcentaje que el cortisol, y el principal estímulo para la liberación de aldosterona es el potasio, el incremento del potasio. El otro ítem era la sed, que esta angiotensina 2 a nivel hipotalámico estimula la sed y la ingesta de agua. Entonces, acá hablamos de sed como hablamos de hambre, que es como una sensación o necesidad en este caso de beber agua. Y si nos ubicamos en el modelo, ¿sí? Esa sed o esa sensación tiene que ver directamente con el aumento en la tonicidad de los osmolitos efectivos, principalmente el sodio, a nivel de osmoreceptores. O sea que ahí vamos a tener que, ya sea por la angiotensina 2 como por la actividad de osmoreceptores a nivel hipotalámico, se estimulan centros hipotalámicos específicos de la sed y eso
es contrarrestado por otros hormorreceptores que se encuentran en la boca, en la lengua y a nivel gastrointestinal, que una vez que después que se ingirió agua, mandan señales de sensación de saciedad de agua. O sea que fíjense que es más o menos parecido al mismo mecanismo de ingesta y saciedad, que en este caso relacionado con la ingesta de agua a través de la sensación de sed. Esos hormorreceptores de los que hablamos recién, ¿sí? Estos hormorreceptores a nivel hipotalámico, que juntamente con, acá tenemos la angiotensina 2, también tenemos que la sensación de boca seca también llega como información al hipotálamo como sensación de sed. En este caso vamos a hablar de los hormorreceptores para ir incorporándolos, como la osmolaridad también está integrada en estas respuestas. Son receptores de tipo TRPV, que ya los hemos mencionado muchas veces, que sensan cambios de volumen. Y esto lo vimos allá lejos de ese tiempo cuando hablamos de cambio de la osmolaridad en el líquido extracelular, cómo impacta sobre el volumen de las células. Bueno, justamente estos hormorreceptores que se encuentran principalmente en los órganos circunventriculares, que son el subfornical y el de la lámina terminal, son estimulados por aumento de la tonicidad del LEC, por aumento en este caso del sodio, y envía aferencias al hipotálamo. ¿A dónde? Al área preóptica mediana. Y ahí, fíjense que tenemos acá marcados entonces estos dos, que el cambio en la osmolaridad aumenta la descarga de las neuronas que contienen estos canales que funcionan como osmorreceptores. Fíjense que la angiotensina 2 tiene la capacidad también de estimular a estas neuronas que se encuentran en el órgano subfornical, y esto estimula, y también la angiotensina 2 estimula al área preóptica mediana, y este sería el centro de la sed, este que está acá. Ahora, esta área preóptica mediana, que sería el que reconocemos como centro de la sed, recibe señales inhibitorias a través de serotonina, que tienen que ver con que todo esto en el hipotálamo está integrado con qué, con señales de vasoreceptores renales, de vasoreceptores arteriales, de los osmorreceptores viscerales que había nombrado acá. O sea que toda esa información se integra y da señales de inhibición a este centro de la sed. ¿Cuál es la función? Que prevenir la ingesta excesiva de agua que genere una sobreexpansión del LEC, porque eso puede generar lo contrario. Si aumentamos la ingesta de agua sin ingerir la cantidad de sodio, ¿qué vamos a generar? Que aumente o se expanda el LEC, el volumen, pero disminuya la osmolaridad. O sea que también ahí tenemos entonces las redes neuronales que regulan que eso no ocurra. Obviamente que cuando hablamos de una conducta, que es el tomar agua y beber, justamente acá que están señalados la integración superior, que genera patrones conductuales de selección de una conducta, que termina con la búsqueda de agua y beber agua. Y obviamente acá incorporamos lo que estuvimos viendo de núcleo accumbens, hipotálamo y estructuras que seleccionan las conductas a través de ¿qué? De las representaciones aprendidas. Por eso es para que no se olviden que todo esto o está impactado por el sistema, por las estructuras superiores que impactan directamente sobre el hipotálamo, o la respuesta que tiene en el hipotálamo es integrada con esas estructuras subcorticales como ganglios basales o superiores para generar una respuesta conductual. Entonces, vimos que la sed de ingesta de agua es muy importante, sobre todo cuando aumenta la osmolaridad, ¿sí? Pero ese aumento de osmolaridad, fíjense que cuando aumenta la osmolaridad plasmática, ¿qué tenemos como respuesta? El incremento de la sed. Pero mucho antes de esa sensación de sed,
ya se comenzó a dar otra respuesta interna ante el aumento de esa osmolaridad, que es el aumento de la secreción de hormona antidiurética, que también es estimulada por la angiotensina 2. O sea que vamos a ver que el incremento de la vasopresina o antidiurética, que impacta directamente con la reabsorción de agua a nivel renal, tiene que ver tanto con la osmolaridad como con los niveles de volumen extracelular. Por eso hablamos que la vasopresina o hormona antidiurética tiene dos vías de estimulación: la osmótica u osmolar, pueden encontrarlo, y la no osmótica o no osmolar, que es a través de la angiotensina 2 y la estimulación simpática. Entonces, ambas vías estimulan la liberación de vasopresina, pero por motivos diferentes, uno por aumento de la osmolaridad y otra por disminución del volumen efectivo circulante. Y los efectos de esa vasopresina también pueden ser aumentados por la tensión emocional, o sea que ese hipotálamo puede recibir información de amígdala y sistema límbico que estimula la liberación de hormona antidiurética. Nuevamente hablamos de osmorreceptores que sensan, que no son exactamente los mismos de los osmorreceptores que sensan la sed, sino que son osmorreceptores que están directamente ubicados sobre las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular, que son los que liberan directamente la hormona antidiurética. Y acá lo que está mostrando justamente es que esa hormona antidiurética es mucho más sensible a los cambios de osmolaridad que a los cambios de presión y volumen. O sea que se necesita mucho mayor cambio en el volumen circulante para estimular a través del sistema renina-angiotensina la liberación de antidiurética. En cambio, es muy rápida la liberación de antidiurética ante pequeños cambios en las osmolaridades. Y los efectos son, fíjense, se llama antidiurética, que tiene relación con ¿qué? Con uno de sus efectores, que es el riñón, y el otro nombre es vasopresina, que justamente hace referencia al otro efector, que son los vasos arteriales. Y el nombre se lo dice, a través de los receptores B1, activa la cascada de señalización que aumenta el calcio intracelular y produce vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica total. Y en el caso del riñón es a través de receptores B2, ¿sí? Perdón, acá justamente hablamos de condiciones normales, ¿sí? O sea, el ADH no tiene efecto vasoconstrictor, o sea, lo que mantiene el tono es el simpático. Y en el caso de a nivel renal, que son receptores B2, lo que hacen es exponer a través de la actividad del AMP cíclico, a través de la proteinquinasa A, exponer acuaporinas tipo 2. ¿Dónde? ¿En qué parte del riñón? En el túbulo contorneado distal y túbulo colector. A su vez, logrando una mayor eficacia, eficiencia del sistema, aumenta la permeabilidad de la urea en el túbulo colector, lo que hace que la recirculación de la urea que ustedes estudiaron en el sistema renal aumente, y eso permite que en ese sistema aumente la reabsorción de agua. O sea que por un lado tenemos que cuando está activada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esa angiotensina que estimula a nivel hipotalámico la liberación de ADH, esa ADH que se libera, ¿sí?, está actuando conjuntamente ¿con quién? Con esa aldosterona. Porque obviamente que si solamente actúa la ADH, solo ingresa agua. Por lo tanto, se diluye el medio, que es lo que estamos viendo cuando hay una señal de hiperosmolaridad, donde no hay aldosterona. Pero si la señal es de volumen, esa agua que ingresa con sodio, y se retiene mayor el volumen. Ahora, otra señal que vemos acá habla de que disminuye la descarga de los receptores atriales. Y entonces nos tenemos que preguntar de qué receptores atriales estamos hablando. Estamos hablando de otros vasoreceptores que se llaman vasoreceptores de baja presión, o
receptores cardiopulmonares. Y ahí hablamos entonces del reflejo vasoreceptor cardiopulmonar, no del reflejo vasoreceptor arterial. Este es justamente uno que está activado por otros vasoreceptores que se ubican principalmente en la arteria pulmonar, en el atrio, en las aurículas, un poquito menos en los ventrículos, son principalmente auriculares y en la arteria pulmonar, que fíjense que esa información se acopla aquí en el núcleo del tracto solitario a las de los vasoreceptores arteriales. Ahora, lo que sensan estos vasoreceptores no es presión arterial, sino distensión, también son mecanorreceptores, pero asociadas a ¿qué? Al volumen de llenado cardíaco. O sea que van a sensar cómo está esa precarga y son activados, o sea, aumentan su frecuencia de descarga ante un aumento de la precarga, o sea, un aumento del volumen de llenado. Y lo que ejercen es una actividad inhibitoria sobre la actividad simpática, o sea que se acoplan a la actividad del reflejo vasoreceptor cuando está aumentado. Terminan inhibiendo a través de este reflejo la actividad simpática, también no solo sobre los vasos, sobre la resistencia periférica total, sino también la simpática renal y adrenal, disminuye la secreción de renina, disminuye la secreción de antidiurética y, como dijimos, trabaja paralelamente y coordinadamente con el reflejo vasoreceptor de alta presión. Y todas esas respuestas son tendientes a disminuir el volumen circulante. Principalmente, ¿cuáles? Estas que vimos acá, que dilatación de las arteriolas aferentes y eferentes, disminución de la secreción de renina, disminución de la ADH. Ahora, hay otra respuesta importante que se da en relación a esto, que es lo que ustedes van a encontrar en los libros como el reflejo de Bainbridge, que es justamente cuando aumenta la presión arterial, no solamente se produce esto, sino que se produce también un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. A través de esa actividad refleja, lo que se está previniendo justamente es la retención, que ese aumento de precarga genera un aumento del gasto cardíaco, por lo tanto, se evita que se retenga volumen sanguíneo en el sistema venoso y en la circulación pulmonar. Y otra respuesta, la más importante, en función de regular ese volumen que está aumentado, ese volumen efectivo circulante que está aumentado, que aumenta la precarga, es que el aumento de la estimulación de estos vasoreceptores de baja presión liberan a nivel cardíaco de los miocitos atriales un péptido que se llama péptido atrial natriurético o péptido natriurético atrial. Fíjense que el nombre ya les está diciendo de dónde viene y lo que hace. Atrial porque lo liberan los miocitos atriales y natriurético porque su principal función es estimular la pérdida de sodio a nivel renal y así disminuir la reabsorción de agua y así disminuir el volumen circulante. También ese péptido inhibe la liberación de renina, inhibe la liberación de aldosterona, aumenta el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración y aumenta así la diuresis. Y también tiene un efecto a nivel de las arteriolas sistémicas que es la vasodilatación. O sea que este péptido natriurético atrial es importante cuando aumenta el volumen efectivo circulante. Y también es importante cuando se generan actividades que tienen que ver con el aumento del retorno venoso. Y porque es el principal estímulo para el aumento de la precarga y el aumento del volumen arterial. Entonces, esa regulación del volumen y osmolaridad del LEC están correlacionadas, pero no tienen exactamente los mismos efectores y los mismos mediadores. Obviamente que siempre que hablamos de un nivel basal de el volumen normal y la osmolaridad normal
del LEC, igual que la presión arterial media, dijimos que siempre hay un nivel tónico de descarga del sistema simpático parasimpático y hay un nivel circulante basal de todas estas hormonas, tanto de la renina, la antidiurética, la aldosterona, que son los que mantienen el volumen y la osmolaridad normal del LEC. O sea que ante aumentos o disminuciones de estos dos parámetros, lo que se modifica es el aumento de esos niveles basales o la disminución de esos niveles basales. Entonces, ante una expansión del volumen, ¿sí? Vimos que a nivel del corazón hay aumento de la liberación del péptido natriurético, a nivel del cerebro disminuye la liberación de ADH y a nivel renal disminuye la filtración, la reabsorción de sodio y la liberación de la activación de renina y así el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo eso que hace aumenta la excreción de sodio y agua. Y lo opuesto pasa cuando hay depresión del volumen. Ahora, cuando hablamos del volumen circulante efectivo, dijimos que depende de la cantidad total de sodio. Por eso constantemente hablamos de que si aumenta el volumen, se estimula principalmente el péptido natriurético. Eso ya nos está diciendo que modulando los niveles de sodio se regula el volumen circulante efectivo. Ahora, cuando hablamos de cambios de la osmolaridad, como vimos en los osmoreceptores, fíjense que la respuesta principal, ¿cuál era? Estimular la sed y estimular la hormona antidiurética, que ¿qué regulan? El balance de agua. Entonces, fíjense que ahí está la sutil diferencia entre cuando hablamos de regulación del volumen efectivo circulante y regulación de la osmolaridad. Tienen como principales efectores dos vías distintas. ¿Por qué? Porque ese volumen está directamente relacionado con la perfusión tisular, o sea, con la presión arterial media y la perfusión tisular, y la osmolaridad está directamente relacionada con la tonicidad del LEC, o sea que va a impactar sobre ¿qué? Sobre el volumen de la célula. Uno va a impactar la perfusión sobre el aporte de oxígeno y nutrientes, y el otro, la tonicidad, sobre la homeostasis del volumen celular. Por lo tanto, fíjense, son regulaciones que se dan en forma paralela, pero no tienen las mismas funciones cada una de ellas. Entonces acá hablamos de que uno atiende más a la función celular directamente por el volumen y otro a la perfusión tisular modificando el volumen, el volumen circulante efectivo a través de los balances de sodio, y el otro corrigiendo el volumen intracelular ante cambios de la tonicidad por cambios de la osmolaridad, como se da por el balance de agua. Entonces, obviamente que son distintos, pero vimos que están constantemente correlacionados, como por ejemplo en el caso de la hormona antidiurética. Es el típico ejemplo donde tenemos las dos vertientes. Es muy importante en la regulación de la osmolaridad al manejar el agua junto con la sed, y el estímulo de esa osmorregulación son los osmoreceptores, y por otro lado también participa en la regulación del volumen a través de la actividad simpática o del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea que ahí tenemos justamente cómo se tocan, pero podemos diferenciarlos. ¿Esto por qué les hago principal referencia? Porque van a tener, por ejemplo, los temas de examen final, preguntas sobre regulación del volumen efectivo circulante y otras regulación de la osmolaridad. Por lo tanto, tienen que abordarlas desde dos lugares distintos, si bien hay puntos en los que se correlacionan. Entonces, hablamos de cómo la presión arterial, la regulación del volumen y de la osmolaridad del LEC parecen iguales, pero no son iguales. Entonces acá, cuando hablábamos de la caída del volumen efectivo circulante, es censada por un montón de varoreceptores, ¿sí? Y que van a tener distintos
factores que van a participar en qué, en cambios en donde finalmente, fíjense, en el sodio. Y fíjense que si acá hablamos de disminución de la presión arterial como principal sensor, que obviamente está correlacionado con la caída del volumen efectivo circulante, ¿sí?, que tenemos, que puede también obviamente integrarse con ¿qué? Con lo que hablamos de la regulación de la sed y de la liberación de antidiurética a través del simpático o a través del sistema renina-angiotensina. Pero fíjense que acá, si hablamos de un cambio, solo de un cambio de osmolaridad, vamos a referirnos principalmente a esta vía. Pero las flechas les están marcando cómo se correlacionan, porque el cambio en la osmolaridad obviamente va a impactar en ¿qué? En el volumen efectivo circulante, y eso va a impactar en la presión arterial. La cuestión es que ustedes identifiquen cuál es el parámetro que están regulando y así identifican el sensor y ahí entonces pueden ir desarrollando la vía adecuada. Por eso hablamos de osmolaridad, osmoreceptores, presión arterial, varoreceptores, volumen, fíjense que ahí aparecen los de presión de baja presión, que son los que están ubicados en vasos pulmonares y el atrio del corazón. Y entonces, dependiendo del rango de presión arterial que se esté modificando, se van activando distintos sistemas. Entonces tenemos, ya hemos visto los varoreceptores, que si bien tienen distintos rangos, los dos atienden la franja de la presión arterial media normal, que son los que están constantemente entonces descargando, y fíjense que son muy eficientes ante aumentos de la presión arterial. Fíjense que llegan a 210, 180. Ahora, cuando disminuye la presión arterial, si bien disminuye la frecuencia de descarga de estos varoreceptores y por eso se activa el simpático, como vimos, hay otros reflejos que se activan cuando cae la presión arterial, que es la respuesta isquémica del sistema nervioso central y los quimiorreceptores periféricos, que son los dos últimos que vamos a ver. Fíjense que acá los ubicamos en este eje que tenemos, presión arterial media. Fíjense que más o menos si ubicamos acá, un poquito antes, un poquito menos la presión arterial media normal, tenemos los niveles basales de la actividad de cada uno de los sistemas. Fíjense que si aumenta, la eficiencia es de los varoreceptores, porque cuando disminuye, la actividad es por inhibición, porque dejan de activarse, pero si vamos disminuyendo más, aparece como importante la actividad de los quimiorreceptores y cuando cae aún más la presión arterial, la de el reflejo isquémico del sistema nervioso central. Y ahí entonces es muy importante porque vamos a empezar a correlacionar ¿qué cosa? La actividad de los varoreceptores, que regulan principalmente la presión arterial, y la de los quimiorreceptores, que regulan principalmente la presión parcial de los gases en sangre. Entonces, vamos a empezar por el reflejo isquémico central, que es el más fácil. ¿Por qué? Cuando hablamos de reflejo isquémico, es una actividad refleja que se desencadena por el riesgo de isquemia grave en el sistema nervioso central. Entonces, cuando los valores de presión arterial caen por debajo de 50 milímetros de mercurio, es bajo. El sistema activa una gran descarga simpática desde el centro vasomotor. ¿Cómo se activa esa gran descarga simpática? Porque disminuyó tanto la presión de perfusión a nivel del sistema nervioso central que el centro vasomotor acumula aumento de la presión de dióxido de carbono, y ese aumento de la presión de dióxido de carbono estimula directamente el centro vasomotor y eso genera que se haga una gran descarga simpática. Fíjense que habla de regulación de urgencia, último recurso, y fíjense acá que no es exactamente el mismo gráfico que anterior, porque acá que tenemos,
no tenemos niveles de presión arterial, sino que tenemos tiempos en los que se activan. Fíjense que esta respuesta isquémica es una respuesta que si cae la presión arterial por debajo de estos valores, se da de forma muy rápida. Entonces acá lo que vemos es que ante disminuciones grandes de la presión arterial que corre un riesgo de isquemia central, se activa este reflejo con una vasoconstricción sistémica generalizada que aumenta rápidamente la presión arterial media. Ahora, el otro reflejo que se activa por disminución de la presión arterial media, pero por debajo de los 80 milímetros de mercurio, es lo que llamamos reflejo quimiorreceptor. Y en este reflejo participan quimiorreceptores periféricos. Esos quimiorreceptores periféricos están ubicados muy cerca, por encima de los varoreceptores. No son los varoreceptores, no sensan lo mismo. Varoreceptores dijimos que son mecanoreceptores que sensan distensión de que están ubicados en la pared y sensan distensión de la pared de los vasos. Los quimiorreceptores son estructuras modificadas de esos vasos, mucho más complejas, como vamos a ver ahora, que sensan presiones parciales de gases y pH, y se llaman cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos, o sea que están ubicados en los mismos lugares, no son lo mismo, tienen una característica que tienen un alto flujo de oxígeno, por lo tanto un alto consumo de oxígeno, y eso permite que sean muy sensibles a pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno. Entonces, a medida que cae la presión parcial de oxígeno arterial, fíjense qué pasa con la descarga de los nervios, que son los mismos, el glosofaringio y el vago, que están acoplados a estos cuerpos carotídeos, aumentan abruptamente. Por lo tanto, existe un mecanismo en estas células que es mucho más complejo, como ven ustedes, que el mecanoreceptor, que era una terminación nerviosa libre. Acá hay una estructura que se llaman células de glomo, que dado que disminuye el aporte de oxígeno por la hipoxia, genera menor tasa de ATP, aumento de especies reactivas de oxígeno, también aumenta el lactato. Todo eso modifica los canales de membrana que despolarizan la membrana, genera ingreso de calcio, que libera un mediador químico que hay distintas hipótesis, algunos dicen que es lisina, otros dicen que es glutamato, otros hablan de adenosina, todavía no está especificado, pero que sí, que genera un potencial posináptico excitatorio que, dependiendo de la magnitud de la hipoxia, es la neurosecreción y por lo tanto la frecuencia de descarga de este quimiorreceptor sobre la vía aferente. Entonces, sensa la caída de la presión parcial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio y es muy sensible cuando está a su vez disminuida la presión arterial. Ahora, también cuando la presión de oxígeno es normal, tiene la capacidad de sensar aumento del dióxido o caída del pH. ¿Por qué? Porque también la irrigación que tienen estas células de glomo, el dióxido que difunde hacia la célula, se transforma en esa misma célula del glomo por la anhidrasa carbónica en protones que generan también que se produzca una despolarización o, fíjense, la disminución del pH también modifica la actividad de los transportadores de membrana que generan una despolarización, modificando los canales de la membrana. Por lo tanto, ya sea por el aumento de la presión de dióxido o por la disminución del pH, también aumenta la frecuencia de descarga del nervio, por ejemplo, glosofaringio, que estos cuerpos son los más sensibles a la hipoxia o a la hipercapnia o a la acidosis. Entonces, para ir terminando esta integración,
¿qué tenemos? Nuevamente, esta información de estos cuerpos aórticos, cuerpo carotídeo, se integra en el núcleo del tracto solitario, donde se integra ¿a quiénes? A la información de los varoreceptores. Fíjense entonces que la información que está sensada por quimiorreceptores impacta a través de la integración en el núcleo del tracto solitario sobre la función cardiovascular, ¿sí? Impactando así sobre la regulación de la presión arterial. Y fíjense que acá entonces tenemos respuestas de vasoconstricción, de bradicardia, pero acá habla de taquicardia. Resulta que esto es mucho más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque dependiendo los niveles de presión arterial, dependiendo los niveles de presión parcial de oxígeno o de dióxido o de la acidez del medio interno, va a ser cómo se integra esa información. Entonces, la respuesta sobre la presión arterial a través de la regulación de la resistencia periférica o del gasto cardíaco es distinta dependiendo de la información que se integre en el núcleo del tracto solitario. Ahora, la respuesta más común, la que van a encontrar generalmente en los libros, ¿cuál es? Que tanto los varoreceptores como los quimiorreceptores estimulan en el núcleo del tracto solitario, ¿qué cosa? Que se disminuya la actividad de esa interneurona inhibitoria, ¿sí? Y entonces va a producirse una liberación de catecolaminas y una vasoconstricción. Ahora, esas neuronas del tracto solitario, ¿sí?, que integran esta información, que son las que integran la información de hipoxia, estimulan entonces principalmente las neuronas simpático-excitatorias, o sea, la vía simpática. Lo que producen también es una hiperventilación. Entonces, esos quimiorreceptores periféricos son los que impactan en el gasto cardíaco y en la resistencia periférica total. Pero ahora, cuando vemos siempre los modelos del reflejo quimiorreceptor, vamos a ver que la respuesta primaria, o sea, la función de este reflejo quimiorreceptor, atiende a ¿qué? A lo que sensó. ¿Qué sensó? Presión de oxígeno, presión de dióxido y pH. O sea que lo vamos a encontrar relacionado directamente con la regulación de esta presión parcial de estos gases y del pH, regulando la frecuencia respiratoria. Entonces, esto es lo que marcan todos los modelos, porque lo que se sensaron esos quimiorreceptores son esos parámetros. Ahora, la integración en el núcleo del tracto solitario tiene como consecuencia impactos sobre el gasto cardíaco y sobre la resistencia periférica total. Ahora, dijimos que dependiendo del nivel de hipoxia, por ejemplo, va a ser la forma en que se integra en el núcleo del tracto solitario, y que si bien es la misma actividad de los quimiorreceptores la que sensa hipoxia, fíjense que cuando los niveles de hipoxia son los más importantes, genera sí o sí un aumento de la ventilación, porque obviamente eso es lo que permite que se mantenga la presión arterial de oxígeno, pero fíjense que a nivel de gasto cardíaco y resistencia periférica tiene efectos opuestos. Produce vasoconstricción, pero produce disminución de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Eso lo que trae aparejado es una disminución del consumo de oxígeno en todo el sistema, por lo tanto conserva la presión de oxígeno. Esto se da, obviamente, como dijimos, vieron que esa frecuencia de descarga de la información de la hipoxia depende del nivel de hipoxia, porque eso genera nuevamente código neural. A mayor estímulo, mayor liberación del mediador químico, mayor frecuencia de descarga del nervio glosofaringeo. Bueno, eso se integra de forma distinta en el núcleo del tracto solitario con la vía simpática y parasimpática. Entonces, cuando la presión arterial es menor a 80 milímetros de mercurio, y donde empieza a actuar este reflejo quimiorreceptor, ¿se acuerdan?
y hay una hipoxia severa, es que se da esta respuesta. Ahora, si la respuesta se da ante una disminución de la presión parcial de oxígeno solamente, se da la respuesta conocida, que es el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esta respuesta integrada cardiorrespiratoria está muy coordinada y que depende de la integración de todos estos reflejos que estuvimos viendo, atendiendo a ¿qué? A las demandas metabólicas, como sería el aumento de la presión de dióxido, la disminución de oxígeno o el aumento del ácido láctico, por ejemplo, también conductuales, porque todos estos sistemas, como vimos, reciben la información del sistema límbico, de la corteza, porque podemos modificar esa frecuencia respiratoria, por ejemplo, voluntariamente, y por eso todo esto está integrado para generar patrones acordes patrones de respuesta que son acordes a toda la situación, si es situación de ejercicio, si es situación de sueño, si es situación de estrés, si es situación de miedo, si es situación de dolor. Y cuando hablamos de impacto sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, estamos hablando de quimiorreceptores periféricos. ¿Por qué hago esta referencia? Porque existen quimiorreceptores centrales que lo que sensan es dióxido de carbono y pH. En realidad sensan pH. ¿Por qué? Porque en realidad tienen canales que sensan protones, son receptores tipo TRP que sensan protones. Fíjense que la presión parcial de oxígeno se aumenta la difusión al fluido cerebroespinal, allí se encuentra la anhidrasa carbónica que genera que bicarbonato y protones, entonces con más presión de dióxido, mayor difusión, mayor generación de protones, que son los que impactan sobre estas neuronas, que son quimiorreceptores centrales, y que esa información entonces es integrada a nivel de los centros respiratorios. O sea que si hay acidosis, aumenta la frecuencia de descarga de estos quimiorreceptores centrales, cuyo impacto principal, fíjense que el estímulo principal es el dióxido y tienen un gran impacto sobre el patrón respiratorio, pero no sobre la presión arterial, o sea, no tienen impacto cuando hay cambios en la presión arterial. O sea que los quimiorreceptores centrales son más sensibles al pH, regulan la ventilación, evitando cambios en la presión del dióxido y así teniendo un muy importante efecto sobre el balance ácido-base, y los periféricos son los que correlacionamos porque son los más sensibles a la hipoxia, que se integran en el núcleo del tracto solitario con el vasoreceptor y tienen impacto en la presión arterial. Obviamente que entonces la regulación de la respuesta respiratoria tiene que ver, o sea, se integra a través de los quimiorreceptores periféricos con la regulación de la presión arterial, pero la regulación de la respuesta respiratoria tiene muchos otros sensores, centros de control y efectores que hacen a la propia regulación de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de la ventilación, que es motivo de otro teórico. O sea que, fíjense que cuando hablamos de regulación de la respuesta respiratoria, tenemos que integrar estos mecanismos. Nosotros solamente hicimos referencia a estos dos para diferenciar quimiorreceptores centrales de periféricos, pero los periféricos son los que tienen impacto en la regulación de los parámetros que vimos hoy, que son presión arterial media, y también integrados con osmolaridad y volumen. Bien, entonces, bien, como vieron, es todo muy integrado esto. No sé si tienen alguna duda. Profe. Sí. Sí, ¿quién quiere preguntar?
Yo quería consultar, o sea, bien es relacionado sobre lo que habló recién, pero también es sobre el caso. Ujú, Por ejemplo, a mí me tocó el caso, bueno, a nuestro grupo el caso 14, la chica que toma anticonceptivos. ujú, Bueno, también en el examen tiene la presión alta, o sea, tiene la cantidad de sodio alto en plasma. ujú. Y mi duda es, o preguntar a ver si me la puede responder. El tema es que si tiene mucha progesterona, interviene o sea, afecta a lo que es el volumen sanguíneo. Ujú. Sí, En pero a través, el, y ahí justamente tenés la respuesta. Lo que tiene aumentado es el sodio. claro, pero también es una activación también del sistema de la adrenina-aldosterona. Porque lo que yo había leído era que ¿cómo es que la progesterona es como que compite Ujú. con los receptores Los mineralocorticoides. corticoides, exactamente. Ujú. En Entonces, realidad, en realidad tiene como una estructura muy parecida, y entonces cuando está muy elevada, mucho tiempo, ocupa esos receptores. y la aldosterona no tendría tanto el efecto como que sería No, un normal, vamos a decir. no, lo que pasa es que está exacerbado el efecto, mimetiza el efecto. Ah, claro. No, o sea, ocupa esos receptores y suma, tiene más efecto que el normal. Ah, claro. Ah, y ahí, bueno, me altera todos los valores. Exactamente. Ujú. Ah, listo. Pasa Perfecto. muchas veces que hay hormonas que tienen estructuras muy similares a otras, que si bien los receptores tienen distinta afinidad, porque si ustedes ven en detalle los receptores van a decir, este receptor tiene mucha afinidad por este mensajero y mucha menos afinidad por este otro. Pero resulta que cuando por el que tienen muy poquita afinidad hay mucha concentración por alguna alteración en su regulación, ¿qué pasa? Que esa poquita afinidad que tenían pasa a ser que están muy ocupados, porque hay mucho de ese mensajero por el cual tienen poca afinidad. Entonces se suman las estimulaciones, no es que no haya, sino que se estimulan. Ah, claro. Ah, listo, profesora, era mi duda. Bueno, acá hay alguien que me pregunta, va a haber mesas de examen de final de julio. No nos han dado todavía las mesas, las fechas de las mesas, así que no tengo idea cuándo las van a hacer. Apenas las tengamos, las vamos a publicar. Profe, perdón, otra pregunta. Capaz que lo Sí. preguntaron cuando empezó la clase, pero yo entré 5 minutos Ujú. después. Las correcciones del Power del caso, ¿usted la No, corrige y después... recuerden que no les vamos a hacer correcciones ahora y que se las vamos a mandar. En realidad las tenemos para ir viéndolos, para ir viendo qué les ¿Cómo lo podemos encaramos? preguntar. Claro, Ah, es más, lo que sí me preguntaron una de las chicas es que se dieron cuenta que tenía un error el PowerPoint. No hay problema. Si ustedes ahora en el fin de semana o durante la semana antes de presentarlo se dan cuenta que tiene un error o que quieren cambiar algo, no hay problema que presenten uno nuevo. ¿Sí? Después abriremos para que nos manden las correcciones. No hay problema. listo. Bueno, profe, gracias. No, nada. Profe, yo tengo una duda con el horario. ¿Sí? Somos varios grupos citados, digamos, al mismo horario. ¿Ahí va a ser por orden o nos dividen en salas? Hay 8 grupos, vamos a dividir en 2 salas. Bien, y ahí, bueno, Y sí o sí depende, tenemos que... por lo menos dos salas. Si hay otro docente, dividimos en 3 salas. Bien, y ahí es por orden, o sea, porque tenemos una compañera que se le complica el horario y ella puede llegar un cachito más tarde. ¿Se pueden No, arrancar otros grupos, digamos? claro, sí, sí, puede arrancar otro grupo, no hay problema. Ah, bien. Porque bueno, es a las 6 y ella sale 7:30. Yo no sé si llegaría, si no, pues si no se tiene que pedir el día en el trabajo. Ujú. No sé si podemos rendir ahí último o Sí, bueno. sí, si llega a 7:30, sí, se conecta porque yo calculo que hasta las... Depende, no me acuerdo, ¿qué día te El toca? jueves, somos 8 citados ahí. No, el jueves no hay problema, ¿no? Porque el miércoles a las 8 tenemos que terminar a las 8:10, porque los ayudantes les van a dar la tutoría. Pero el jueves no hay Ah, problema, podemos terminar más tarde.
Bien, bueno, buenísimo. Gracias, profe. No, nada. Profe, Sí. me quedó una duda con el tema de los baroreceptores de baja y alta presión. Ujú. Quería consultar si los de baja presión lo que sensaban era el volumen, tipo los cambios de volumen, o si entendí mal, porque me había quedado. Los de baja presión son mecanorreceptores, también sensan distensión, pero como por el lugar donde están ubicados se les llama de baja presión porque están vinculados a la circulación pulmonar, ¿sí? Por eso se llaman de baja presión. Y por eso se considera que sensan el volumen, porque están, digamos, en la parte pulmonar de unión al corazón y principalmente en las aurículas. Por lo tanto, no sensan presión arterial, sino el volumen que está circulando por el sistema. Por eso se llaman sensores de volumen. Si bien el mecanismo de lo que sensan es el mismo, es una distensión mecánica de las fibras. Bien, bueno, gracias, era eso, profe. Bien. Bueno, chicos, siendo las 8, entonces nos vemos el lunes con el primer grupo. Recuerden que todos los que quieran participar no tienen problema, son libres, todos los que se quieran conectar, todas las veces que quieran, no hay problema. Los que tienen que estar sí o sí presentes son los grupos que presentan. Bueno, entonces chicos, los dejo, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, buen fin de semana. Nos vemos. Profe, buen fin. Chao, chao, cuídense.